Estamos en la mesa de análisis internacional. Hoy, martes 19 de junio de 2018, estamos con Susana Mangana y con Gustavo Calvo aquí en estudios. Estamos con Leo Harari a distancia desde Francia. Las políticas migratorias también son motivo de polémicas fuertes en estos días en continente americano y sobre todo en Estados Unidos, donde hasta el propio matrimonio presidencial ha manifestado posiciones diferentes, contrarias diría, respecto a este drama. La primera dama, Melania Trump, rompió ayer su habitual silencio e hizo un llamado a terminar con la práctica que lleva a separar a padres e hijos que ingresan ilegalmente al país desde la frontera con México. Pese a esa declaración, y pese al escándalo que se ha generado por los miles de casos de separación familiar, el presidente Donald Trump reafirmó ayer las medidas de la política llamada tolerancia cero. The United States will not be a migrant camp. Estados Unidos no será un campo de inmigrantes y no será un complejo para mantener refugiados, decía Trump. Si uno mira lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en otros lugares, no podemos permitir que eso ocurra en Estados Unidos. No bajo mi mando. La política de tolerancia cero contempla que los adultos que intentan cruzar la frontera, muchos de ellos con intención de pedir asilo, sean puestos bajo custodia y procesados por el delito de ingreso ilegal al país. Como resultado, casi 2.000 menores han sido separados de sus familiares entre el 19 de abril y el 31 de mayo, según los últimos datos difundidos por las autoridades. ¿Quién empieza? Este tema me parece que está totalmente enrabado, ligado con el anterior y me motiva mucho, ¿no? Es un tema que a mí me gusta seguir de cerca, que me conmueve, pero además me interpela, como creo que nos debe interpelar a muchos, en eso que llamamos comunidad internacional, ¿no? Hasta el 9 de junio pasado eran 2.342 menores separados de su familia. También cómo se recurre, incluso comentábamos fuera de micrófono, a versículos de la Biblia para justificar este trato a los inmigrantes y refugiados, siendo que esto es todo muy debatible, ¿no? Porque la propia Biblia tiene muchos otros versículos donde se habla de la caridad, del amor al prójimo, del buen trato para el forastero, para el extranjero, porque uno también fue forastero en Egipto, ¿no? En fin, me parece que es triste que un país hecho de inmigrantes también tenga que recurrir una vez más a estas medidas extremas. No habla bien, una vez más, de un país que debe ser mucho más, o debe ser capaz de tener otro tipo de políticas, teniendo en cuenta además que se están manejando a la ligera datos. El presidente Trump ayer tuiteaba acerca de lo que ocurre con Merkel en Alemania, decía que ha aumentado la criminalidad, vuelve a aludir ahora con esto de miren lo que ha pasado en Europa. Bueno, la criminalidad no ha aumentado en Alemania, siento decírselo al presidente Trump, ha aumentado la proporción de extranjeros involucrados en delitos, eso es diferente, porque también aumentó la población extranjera, pero no ha aumentado el porcentaje de delitos o de hechos criminales en ese país. Con lo cual yo creo que hay una utilización de este tipo de cuestiones que impacta fuertemente en las personas que reciben el mensaje, y yo creo que Estados Unidos, le guste o no, como también es parte de los problemas, tiene que ser parte de la solución de los mismos. Leo. Eso es otro ejemplo más de por qué yo decía que la situación es grave. La utilización que está haciendo Trump es ideológica, no le interesa que sea verdad o mentira. Lo que le interesa es que produzca temor, preocupación y reflejos nacionalistas, identitarios y supremacistas, porque eso es parte de su estrategia global. Trump, que nos confundía al principio de su gobierno, porque no sabíamos muy bien si estaba inventando, improvisando o no, ha demostrado tener coherencia en una política que está basada en el divide e impera, es decir, en crear dificultades para sus propios aliados y para los organismos internacionales, de manera de que se ocupen de pelearse entre ellos y de estar desestabilizados, para él poder imponer a fuerza sus intereses, y también la política del caos, el hecho de que cuando más confusión y cuando más desorden y caos hay, más la gente quiere una mano fuerte, que es el objetivo de mediano plazo del señor Trump, ser un poderoso dictador, para lo cual está
está tomando todas las medidas que puede, y si no lo para el pueblo americano, pues ya se la van a ver con quién están. Ayer de noche, porque enraba un tema con el otro, yo cuando me enteré de los temas de la emisión de hoy, llamé por teléfono a un gran amigo de Uruguay, Eugenio Ambrosi, que es el director de la Organización Internacional de Migraciones en Europa. Y le hice una sola pregunta. ¿Cómo se arregla, Eugenio, el tema de la migración? Y dijo, solo se necesita solidaridad política entre los países europeos. Claro. El problema es manejable en Europa, como es perfectamente manejable en Estados Unidos, donde tienen necesidad de inmigrantes todos los años y están usando el tema de la inmigración puramente de manera política. Para aquellos que se fastidian cuando se pone una plaquita de bronce en algún lugar de la memoria, es el olvido lo que está permitiendo que todo esto sea posible. Porque la mayor parte de los inmigrantes hoy en día no son mexicanos, son guatemaltecos, hondureños, salvadoreños. Sí. Lo que eran las repúblicas bananeras, 1000 veces invadidas por los americanos, los marines americanos, para defender los intereses de la United Fruit, para hacer que las bananas fueran más baratas en el mercado americano. Han destruido esas sociedades nuevas en el siglo XIX y el siglo XX, nada más que por intereses económicos. Y ahora que son estados totalmente frágiles y que han sido recontra archi explotados por sus oligarquías y por las empresas americanas, cuando la gente no puede vivir en esos países y quieren ir a buscar algo mejor, los usan políticamente, nada más que para poder afianzar espacios de poder. No es cero tolerancia, es cero dignidad, cero decencia lo que está pasando ahí. Gustavo, mientras te escucha, sonríe. Hace rato que sonríe. Sí. No, yo celebro que finalmente Leo haya entendido a Trump. Sí, yo también lo celebro. Sí, porque además de decir que son una manga de delincuentes, como decía Valle, cosa que estoy seguro seguís pensando y no voy a discrepar con eso, vamos al meollo del tema. Trump en realidad es un gran físico, es un gran devoto de la teoría del caos. Es decir, tiene su estrategia, tiene su lugar a donde ir. Los temas son varios cuando él aplica ese tipo de política. En primer lugar, uno se tiene que preguntar si los objetivos realmente se alcanzan y en segundo lugar, si se alcanzan en forma duradera. En el caso de Estados Unidos, yo veo algunas diferencias con el tema europeo, pero no en el fondo de la cuestión, ni en la solución al tema. Sí hay diferencias en el sentido de que no hay una gran crisis actual, es decir, ya desde el año 2013 Estados Unidos está previendo problemas en su frontera con México. Obama deportó casi 3 millones de personas. El muro del que tanto se habla no se empezó a construir en la presidencia de Trump. Aunque muchos demócratas están metiendo la cabeza abajo de la tierra y mirando para otro lado, pero es la verdad. Pero eso no obsta a que Trump de alguna manera sea responsable de no mejorar el clima, más bien ahondar el problema. Algo que dijo Leo es un poco la clave del asunto si lo tomamos fríamente, no emocionalmente como lo planteó él. Es cierto que Estados Unidos fue una tierra de inmigración y una tierra donde llegaron desde Europa y desde muchísimos lugares del mundo, y lo siguen haciendo, gente buscando un futuro mejor. Pero incluso desde el punto de vista egoísta y económico, América necesita de esa gente. Estados Unidos necesita de esa gente. Su gran punta tecnológica en el último decenio, que es Silicon Valley, se nutrió de esa gente. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos debería replantearse cuál es el problema real que tiene y dejar de lado todo este tipo de cosas que se transforman en una simple palabra, excusas. Es decir, si hay un problema de delincuencia en la frontera con México, se resolverá con la ley federal como se resolvió siempre. Si México ha demostrado ser, y lo ha demostrado ser, un país de tránsito para muchos inmigrantes que vienen de todo el Caribe, como dice Leo, estamos lo suficientemente avanzados y civilizados, por utilizar una palabra que se entienda, como para poder tomar el problema en forma conjunta entre los países. Porque a México tampoco le hace gracia ser un país de tránsito de decenas de miles de personas que terminan, porque no pueden entrar, acampando en su territorio. Entonces, obviamente hay un tema humanitario, pero aún desde el punto de vista egoísta, aún desde el punto de vista económico, no es la solución.
A mí me parece que es importante, que esto es un buen diagnóstico lo que estamos haciendo, me parece, o por lo menos ajustado a la realidad, pero nos falta hablar de otra palabra que realmente no nos gusta escucharla, pero creo que todas nuestras sociedades, incluido aquí en Uruguay, tienen su cuota de racismo. Y vamos a decirlo así, el presidente Trump ha demostrado una y otra vez tener un discurso xenófobo, un discurso racista. Cada vez que dice entre los que inmigran hay asesinos, violadores, hay personas que son narcotraficantes, está haciendo un estereotipo atroz justamente para inculcar ese miedo. Gustavo está por en sus interrumpirte. votantes. No, yo quería enganchar con la pregunta que hice en el tema anterior. Hagamos ese ejercicio. Claro. Estamos en Uruguay. Claro. Como dije hoy, venezolanos iba y cubanos están llegando. Sí. Multipliquemos por 10. Claro, pero a eso iba a ir. Me parece que no podemos decir tendríamos solamente igual líneas rojas. Claro, es que las hay, ya las hay. Claro. O sea, cuando hablamos de que esto es un problema en Europa, es un problema en Estados Unidos, tampoco nos vayamos tan lejos y no nos rasguemos las vestiduras. Me parece que también tenemos que entender que, puesto que es un problema global y que por activa y por pasiva aquellos que entienden de esta temática y que tienen la obligación de dirigir un poquito el barco hacia algún puerto seguro, como es Antonio Guterres, dicen es un problema que necesita soluciones globales. A mí me gustaría pensar que desde Uruguay también podemos contribuir, por lo menos con ideas, y empecemos por pensar dónde estamos parados. Nuestra sociedad aquí en Uruguay hoy es tan cosmopolita como queremos algunos que sean. Sabemos recibir al inmigrante. Una cosa es recibirlo, tolerarlo, como se suele decir, ¿no? Tolerar tiene una connotación negativa. Te acepto, te aguanto porque te soporto porque la ley me obliga, pero si fuera por mí no estabas aquí. Bueno, eso es diferente a acercarse, a tener una conversación, a acercarnos genuinamente, también con esa idea de que nosotros siempre nos creemos, cuando hablamos del mundo desarrollado o de la sociedad de acogida, es como que el que viene tiene que aprenderlo todo desde cero, como que esa persona que viene no tiene valores, no tiene una cultura de saber hacer las cosas, que quizás también nos instruya a nosotros en temas que buena falta nos hace recuperar. Por ejemplo, el amor a la familia, el amor también a los ancianos, el tener respeto por la veteranía. Son cosas que en África, por ejemplo, como también en algunos países de Centroamérica, están todavía mucho más arraigadas que en nuestra cultura, si se quiere, de matriz más europea, donde el individualismo pesa mucho más, donde es lárgate tú por las tuyas y consigue lo que quieres en la vida, estás tú solo. Somos mucho más personalistas, mucho más egoístas también en el trato con vecinos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso que tantas veces luego nos lamentamos de que se han perdido valores, ¿no? En el respeto a la persona adulta, por ejemplo, cuando estás en un autobús que nadie cede un asiento, o el que no conoces a tus vecinos, todo eso, ese clima de buena vecindad que tienen todavía en esos otros países que luego llegan a nuestras sociedades, me parece que también es algo que es un viaje, como dije antes, de ida y vuelta. Ellos aprenderán de nuestra cultura, por ejemplo, de libertades civiles, de nuestra libertad de expresión, el poder también ejercer sus derechos como ciudadanos, pero también nosotros nos podremos enriquecer con su alegría de vivir, su resiliencia. Entonces, a mí me parece que el racismo es un tema que tenemos que una vez por todas trabajarlo mucho más seriamente desde las escuelas, liceos y en la propia universidad. Creo que también es lo que decía hoy sobre las líneas rojas. Si no nos ponemos de acuerdo en lo que debemos hacer, por lo menos pongámonos de acuerdo en cuáles son los límites. Es decir, volviendo a mi esquema, si multiplicamos por 10 los inmigrantes, Uruguay no va a poner en jaulas a los hijos de los inmigrantes. Claro. Uruguay hay cosas que no va a hacer. No, claro. Entonces, por lo menos en eso pongámonos de acuerdo. Claro. Entonces, por lo menos en eso sí se puede dialogar entre los países, tanto europeos como de americanos. Entonces, digamos, Hungría no quiere recibir a nadie, Italia no quiere recibir a nadie. Bueno, señores, convengamos algunas zonas donde puedan por lo menos tocar tierra. Es decir, hay determinados temas intermedios que se desechan por una especie de, ya no xenofobia, sino, como dice Leo, un aprovechamiento político. Pero es que la cifra repartida en 28 países es insignificante. Realmente, si se hubiera hecho una buena gestión... Claro, pero volviendo a este tema, y en Estados Unidos también, ¿no? Es que es manejable también por Estados Unidos la cifra. Y vuelvo al principio, más allá de que sea manejable, Estados Unidos lo necesita. ¿Leo? Sí, yo quiero insistir un poco en que estamos en un momento en que hay un proyecto hegemónico, en particular de los Estados Unidos, aprovechando una situación de sensibilidad identitaria, nacionalismo, populismos, etcétera. Pero que el objetivo principal no tiene que ver con el movimiento de masas de gente de un lado para otro. El objetivo principal es consolidar un poder imperial, un poder explotador, un poder que no quiere socios, quiere que los socios se peleen entre ellos para poder ser el más fuerte.
Y esto es una pura excusa. La humanidad siempre se fue de un lado para otro buscando mejor clima, mejores oportunidades, casa, pesca, lo que fuera. Va a seguir así. El tema es que el planeta nos va a empezar a quedar chico. Hay más de 200 estados que inventaron fronteras, que no es ningún fenómeno natural, no hay nada más artificial que una frontera, y que ponen enormes esfuerzos en cuidar esa frontera como si fueran algo sagrado, cuando es una estupidez. Tenemos un solo planeta con una atmósfera que se mueve de un país a otro sin parar en la frontera, en donde tenemos frente a nosotros una gran disyuntiva. O bien tratamos de hacer un mundo más humano, más solidario, más vivible para todos, o bien que gane el más fuerte. Estados Unidos, el señor Trump, están en la onda de que él gane el más fuerte, y algunos de los populismos europeos también. El resto de la gente, que yo pienso que es la mayoría de la gente, no tiene ningún problema en tener vecinos más o menos parecidos o no a él, pero son solidarios, quieren la paz, quieren estar tranquilos y punto. No es el proyecto de Trump, ni es el proyecto de Salvini, ni es el proyecto de algunos nacionalistas que usan la parte más frágil de la personalidad de sus pueblos. Gustavo, ¿vas a discutir algo del planteo de Leo? No. Solo si estamos redondeando ese tema, solo anotar que en la primavera del año 55 Miguel Delibes, que era un escritor español, visitó Chile por el lado largo, es decir, se comió 25 días en barco y recorrió toda América, acompañado por emigrantes españoles que venían a instalarse aquí en América. 3 años después escribió algo que se llamó El diario del inmigrante, una novela muy famosa de él, donde hacía referencia a que estudiando la forma de ser de esa gente, viviendo con ellos, conviviendo con ellos, recorriendo los mismos lugares que ellos que venían a instalarse en América, decía una frase que expresaba: en todos ellos reconocí esperanza, reconocí mucha valentía, pero siempre, desde que salimos de Castilla, un sentimiento que los acompañó, el miedo.